Están hablando nuevamente sobre, ya respondiendo a las preguntas del punto de prensa, principalmente respecto a las sugerencias. ¿Cómo se van a evitar a lo mejor los atochamientos? Son 15.700.000 personas dentro del balance que ha entregado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, los que están listos para sufragar el día domingo, y son parte de lo que se ha dicho hasta este momento respecto a lo de la comisaría virtual y las excusas que se van a presentar el domingo. Escuchemos lo que dice Carabineros. Los electores que no ejercieron el derecho a sufragio. Carabineros está implementando medidas de contención con la finalidad de que comisaría virtual funcione de la mejor forma para atender el flujo que demanda, como lo ha dicho el ministro, la gran concurrencia de personas que desean excusarse. No obstante, hay la cantidad de constancias que son 520.000 versus el universo de personas que votaron, que fueron más de 13.400.000 personas, hablan de una gran voluntad de participación. Entonces las constancias excusatorias corresponden a un número bastante reducido. Pero enfatizar que estamos trabajando con la finalidad de que la inhabilidad temporal o la indisponibilidad temporal que tuvo comisaría virtual no ocurra en esta ocasión, facilitando los horarios, entregando información para que la gente sepa en qué horario es más conveniente ingresar a la comisaría virtual, hacer el registro de su constancia y luego concurrir a las comisarías a validar este código alfanumérico. Eso, lo de la comisaría virtual, súper importante, porque mucha gente hace la constatación, deja constancia, pero después no lo va a validar a la comisaría y tiene que hacerlo. Efectivamente, la cantidad de efectivos que van a estar custodiando los locales de votación al interior de los locales de votación es el mismo de primera vuelta. Estamos hablando casi más de 26.000 a nivel nacional y aquí en la región metropolitana un poco más de 7.000. Ya se han realizado toda la planificación y coordinación con las diferentes instituciones para que sea mucho más expedito cada vez la actividad de ir a sufragar. Por lo tanto, dentro de las coordinaciones que se han tomado es que con Carabineros se ha establecido, ¿no es cierto?, la facilidad para que las personas que tengan movilidad reducida, por ejemplo, puedan estacionar si vienen en vehículo lo más cercano al recinto de votación o al local de votación. Con respecto a quienes vienen en bicicleta, también autorizarlos para que lleguen al local de votación, y se han creado los lugares para que puedan dejar ese vehículo y puedan ir a sufragar. Todo esto permite que de alguna u otra manera, con respecto a su pregunta, pueda ser lo más rápido posible. Y como se ha dicho, como hay menos, hay una sola papeleta, la lógica dice que va a ser mucho más rápido. Bajo ese contexto, también se han tomado las medidas para que al ingreso de los locales puedan, ¿no es cierto?, las personas entrar con mucho más facilidad. No sé si respondí la pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería consultar a la ministra Vallejo, ¿cómo se preparan en La Moneda para recibir los resultados de estas elecciones para la tarde y también para la jornada del día siguiente, ¿no? Ya con una presidenta o un presidente electo. ¿Qué pasó ahí? Vienen preguntas de otra índole, despedimos a Carabineros. Ah, y ya van a despedir a la autoridad. Un clásico que se ha instalado, que es bueno, porque cuando son autoridades informado, el gobierno ya ha preparado el día no solamente de la votación, sino que el día siguiente, tras el resultado de ese proceso, ¿no? Ya conociendo el presidente o la presidenta electa que defina la ciudadanía el día domingo. En primer lugar, reiterar que el presidente de la República va a concurrir a ejercer su obligación de sufragar en Punta Arenas el día domingo, luego se va a dirigir al Palacio de la Moneda, donde va a reunirse con su comité político, y luego va a dirigir unas palabras al país tras el resultado de este proceso, que, como decía el ministro del Interior, probablemente sea en un muy breve plazo, dado a conocer después del cierre de las mesas, ¿no? Va, como es tradición democrática en nuestro país, contactarse con el que sea electo o electa, también con el que no haya sido electo o electa, y al día siguiente se va a recibir
al presidente o presidenta electo en el Palacio de la Moneda con un equipo de sus colaboradores, ¿no? Justamente para ser recibido por parte del presidente de la República, insisto, como es parte de la tradición democrática de nuestro país en los distintos procesos electorales de carácter presidencial. Independientemente, obvio, de lo que va a ser el traspaso el día 11 de marzo, todo el trabajo que se prepara para las reuniones bilaterales con quienes sean establecidos sus equipos colaboradores en gabinete, también se está preparando porque es lo que corresponde, insisto, como tradición democrática. Pero el día domingo el presidente de la República se dirigirá a nuestros compatriotas, va a hacer los llamados correspondientes y al día siguiente va a haber una reunión en el Palacio de la Moneda. Ministra, buenos días. Buenos días. Preguntarle a propósito de los dichos del senador electo Rodolfo Carter sobre no revelar la fórmula del recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, y no lo dice porque les paralizarán el país al día siguiente. Y en esa misma línea, el candidato Kast anoche también dijo en su discurso, criticando al gobierno, diciendo que tuvieron todo para hacer las cosas bien, pero finalmente lo destruyeron todo. Miren, en primer lugar, las declaraciones de miembros de los comandos son responsabilidad de ellos y creemos que es pertinente que ellos o ellas eventualmente sean los que aclaren sus palabras y sus dichos. Lo que podemos señalar como gobierno y en línea de lo que mencionábamos anteriormente, que es la información que requiere la ciudadanía para poder ejercer su voto, es que por respeto a nuestros compatriotas haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromisos o propuestas que tengan las candidaturas. Si hay ocultamiento de información, si hay poca transparencia, al final no estamos cuidando debidamente nuestra democracia y en el sentido de que no estamos cuidando debidamente el derecho de nuestros compatriotas a estar plenamente informados y plenamente conscientes de lo que va a justificar o motivar su voto, ¿no? Insisto, en ese sentido, bajo un principio democrático de transparencia y de resguardo del derecho a la información de nuestros ciudadanos y ciudadanas, es que lo que corresponde es que tanto los candidatos como sus colaboradores informen a la ciudadanía con total transparencia cuáles van a ser sus acciones una vez llegado al poder, si es que así obviamente lo determina la ciudadanía. Perdón, ¿qué es lo que señaló el candidato Kast? Tuvieron todo para hacer las cosas bien, sin embargo lo destruyeron todo, ayer en el discurso de anoche. Bueno, hemos dicho varias veces que ha habido una especie de relato o discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato, de que Chile se cae a pedazos, y es una falta de respeto para el país. Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo. Hace poco, hoy día mismo, creo que veíamos una portada de un diario de prensa escrita que señalaba el nivel histórico de inversiones de proyectos mineros en nuestro país, que hemos superado récords. Escuchábamos incluso al presidente del Consejo Minero hace algunos días atrás señalar lo importante que fue la aprobación del royalty minero para destrabar las inversiones mineras. Y justamente alcanzar este nivel de inversiones. Hemos superado récord en materia de exportación, en materia de inversiones capitales extranjeros, ahora conocemos la de los proyectos mineros, el país ha logrado ir aumentando más de 30 meses consecutivos los ingresos reales de nuestros compatriotas. Estamos implementando la reducción de manera exitosa de la jornada laboral. Aprobamos por primera vez una reforma de pensiones que trató de hacerse durante mucho tiempo y no se había logrado esta implementación, lo que ha permitido dignificar la vida de muchos jubilados y jubiladas en nuestro país con el aumento de sus pensiones, que va a producir además, va a tener otro aumento ahora en el mes de enero, mucho más importante y más amplio, gracias al pilar de la seguridad social que se construyó con la reforma de pensiones. Hemos ido recuperando miles de espacios públicos que estaban siendo abandonados, que son plazas, parques, etcétera. Sacamos 2 millones de personas de la lista de espera. Fuimos reconocidos en una revista prestigiosa de materia de salud por nuestra política de vacunación, nuestros planes de vacunación que permitieron por 2 años consecutivos que ningún bebé menor de 1 año muriese producto del virus sincicial. Entre otras cosas, ¿no? Vamos probablemente a alcanzar la meta del plan de emergencia habitacional, para qué decir en materia escolar cómo hemos recuperado el nivel de asistencia de las escuelas. La pandemia golpeó muy fuerte y hemos tenido situaciones de eventos complejos, hemos tenido varias inundaciones e incendios.
Y a pesar de eso hemos logrado atender a las personas que perdieron obviamente ciertos bienes, etcétera. La recuperación del empleo que hemos tenido que generar obviamente a partir de eso también ha sido parte de nuestras políticas. Para ningún gobierno obviamente es fácil, todo gobierno tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir que las adversidades que hemos enfrentado nosotros las hemos superado de manera colectiva y por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país, insisto, está creciendo, el país ha avanzado en materia de cuidado y el país ha avanzado de manera colectiva con acuerdo en temas que estaban pendientes durante décadas. Ministro Elizalde, ¿qué tal? Hola, ministra, ¿qué tal? Ministro Elizalde, esta mañana el senador Quintana en una entrevista radial esbozó que el gobierno no dejaba bien encaminado a la unidad del sector. ¿Cómo se toman estas palabras? Si existe alguna autocrítica o algún pronóstico del gobierno a lo que va a suceder después de las elecciones. Bueno, en primer lugar, si hay un rol relevante en la unidad del progresismo, es el que tienen los presidentes de partido. Y en segundo lugar, el gobierno ha contribuido a la unidad del progresismo y esa es la razón por la cual, de hecho, esta elección se ha enfrentado con la coalición más amplia en términos de partidos políticos que apoyan la gestión del propio gobierno y también las distintas candidaturas a nivel presidencial como a nivel parlamentario. Y lo que hemos dicho es que tenemos que perseverar en el esfuerzo de unidad de los sectores progresistas con vocación de mayoría, porque eso es lo que hace posible en democracia impulsar cambios como los que Chile necesita. La respuesta de Álvaro Elizalde frente a la pregunta de la prensa. Hola, sí, pregunta para la ministra Lobos. Preguntarle sobre el tramo final del gobierno y en el Congreso y los proyectos prioritarios sobre, por ejemplo, el financiamiento de educación superior, que no solamente no está en tabla, sino que además hay mucha resistencia en los sectores políticos y académicos, sobre también la reforma del sistema político que mantiene a distintos sectores en contra, los tiene bien conflictivos. Si consideramos que el tiempo que queda es cada vez menor, ¿cómo el gobierno va a buscar que proyectos como el FES y la reforma del sistema político se despachen antes del 11 de marzo? Bueno, tal como nos ha mandatado el presidente Gabriel Boric Font, trabajaremos hasta el último día para sacar adelante las importantes iniciativas que aún quedan pendientes. Hemos trabajado en una agenda legislativa robusta sobre la base de las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica, y quedan iniciativas muy relevantes como el financiamiento de la educación superior, como Sala Cuna para Chile, como las reformas políticas como la nueva educación pública, y hemos ido construyendo acuerdos, tal como lo recordaba la ministra Vallejo. En algún minuto la reforma previsional parecía imposible y en el mes de enero del año pasado logramos esos acuerdos. Nosotros como Ejecutivo estamos abiertos a poder flexibilizar nuestras posturas en cuanto a los instrumentos, en la medida que los proyectos cumplan los objetivos que nos hemos fijado como Ejecutivo. Y de esa perspectiva seguimos conversando arduamente. Los proyectos, el FES está en tabla para la próxima semana, hubo audiencias esta semana, seguimos trabajando, hemos manifestado nuestra disposición como Ejecutivo para presentar indicaciones y poder viabilizar el proyecto. La reforma política, el proyecto presentado por el Ejecutivo, haciéndose cargo del diagnóstico común, ¿no es cierto?, de la fragmentación del sistema político y cómo eso no contribuye a generar acuerdos que se hagan cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, fue aprobado casi unánimemente en la Comisión de Gobierno y estará en tabla el primer día, esperamos, del miércoles de la próxima semana, para iniciar su segundo trámite durante enero, y por tanto, avanzaremos construyendo los acuerdos y con las urgencias necesarias para poder concretar la mayor parte de la agenda legislativa aún pendiente. Y en ese mismo sentido también preguntarle al ministro Cataldo sobre cuán difícil ve usted también el futuro de este proyecto, si quedan 5 o 6 semanas más o menos legislativas para que termine el gobierno y también la legislatura. A ver, yo creo que la dificultad no está en los tiempos que quedan por delante, como lo decía la ministra Lobo recién. Se han construido acuerdos en las etapas finales de cada año legislativo. Son momentos en los que eso sucede. No en este gobierno solamente, sino que en varios gobiernos anteriores también eso ha sucedido. Tenemos que recordar que el FES está en segundo trámite, es decir, ya dio más de la mitad de su proceso legislativo, ha avanzado, y que llevamos ya audiencias en desarrollo. La primera gran audiencia fue el seminario que se hizo algunas semanas atrás, donde hubo más de 13 expositores, y esta semana se ha continuado con otras escuchas, y yo diría que estamos pronto a terminar esa fase de audiencia y por lo tanto entrar ya en la determinación de la votación de la idea de legislar, y luego obviamente entrar en la fase de indicaciones. Nosotros lo hemos dicho, y tal como lo decía la ministra Lobo recién, estamos aperturados a abordar los nuevos críticos que se han esbozado, resguardando los principios que allí están contenidos, ¿no?
de alguna manera es lo que dijo también el senador Kast durante el seminario hace algunas semanas atrás. Espacio para construir acuerdos existen siempre que miremos bien los propósitos de la norma y cómo se resuelven los problemas que queremos abordar. Y yo creo que es el ánimo con el cual se está conversando y yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley. Bueno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, diciendo que están aperturados para avanzar legislativamente en el Congreso. La conjugación verbal. Bueno, el ministro de Justicia ahora también compareciendo una importante cantidad de ministros ante la prensa, porque recordemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric no termina el domingo, termina en marzo, el 11 de marzo, cuando entrega el poder a quien gane el domingo. Por lo tanto, todavía quedan varias cosas pendientes, como el proyecto también que modifica el sistema de financiamiento de la educación superior, que está bien complicado en el Parlamento. Bueno, y otra cosa, lo que decía la ministra vocera frente a las elecciones, ojo que durante los últimos días José Antonio Kast ha repetido esta frase de que Chile